Después de nuestra conversación, Clara se fue a su casa con la sensación de alivio temporal, sin saber que yo ya había comenzado a trazar un plan. Me senté nuevamente en mi sillón, esta vez con el corazón latiendo más rápido, pero con la mente clara como nunca antes. Sabía que vender la casa sería doloroso, pero también entendía que no podía dejar que el descuido ajeno destruyera mi vida. Encendí la lámpara de la mesa junto al sillón y saqué una libreta vieja donde siempre anotaba cuentas y pequeños secretos financieros que había aprendido con los años. Allí, entre los números y las fechas, surgió la idea que cambiaría todo. Recordé las veces que mi esposo y yo habíamos prestado dinero discretamente a amigos o familiares en problemas, sin esperar nada a cambio, y cómo, gracias a esos movimientos, a veces recuperábamos una pequeña ganancia. Entonces, un pensamiento se abrió paso en mi mente. Si podía comprar la deuda de su esposo directamente a los acreedores, tendría el control total de la situación. Y no solo eso, podía exigir que se pagara de manera justa, o incluso más que justa, para enseñarle a Clara la seriedad de manejar las finanzas con responsabilidad. Pero debía hacerlo en secreto, sin que ella supiera que estaba tomando las riendas. Pasé horas investigando. Llamé a algunos abogados y agencias de cobro, fingiendo ser una tercera persona interesada en comprar deudas. Escuché montos, tasas de interés, fechas límite y condiciones. Cada detalle que obtenía me daba más confianza. Sentía que, finalmente, podría transformar una situación desesperada en algo que me permitiera mantener mi dignidad y, al mismo tiempo, enseñar a mi hija una lección que nunca olvidaría. Pero todo debía hacerse con cautela. Un error y la relación con Clara podría romperse para siempre. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas y las cortinas danzaban con su ritmo, me senté en la cocina con un vaso de té caliente. Recordé cómo, cuando era niña, Clara siempre me pedía cuentos antes de dormir. Su risa llenaba la casa de una alegría simple, y ahora me preguntaba cómo esa misma niña podía encontrarse en una situación tan complicada. Sentí un nudo en la garganta, un recuerdo del amor incondicional que sentía por ella, mezclado con una determinación férrea de no dejarme pisotear por errores ajenos. La casa, con sus paredes que guardaban tantos secretos, parecía observarme, como si comprendiera que estaba a punto de ser testigo de un juego de ingenio entre madre e hija. A la mañana siguiente, decidí que debía hablar con Clara de nuevo, pero esta vez no desde la preocupación, sino desde la calma de quien ya ha pensado cada movimiento. La encontré en su cocina, rodeada de facturas y papeles que le hacían fruncir el ceño. «Mamá, gracias por venir», dijo, intentando sonreír. «No sabes cuánto necesitábamos esto». Yo asentí, con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta de emociones que había sentido la noche anterior. Tomé asiento frente a ella y abrí la conversación con voz pausada. «Clara, he estado pensando en todo esto. Sé que tu esposo cometió errores, y entiendo la presión que sientes. Pero antes de vender la casa, quiero asegurarme de que comprendamos bien todas las opciones. Podríamos explorar otras soluciones, alternativas que no nos obliguen a perder algo tan valioso». Sus ojos se abrieron con esperanza, sin sospechar que yo ya tenía un plan secreto. Y mientras escuchaba cómo explicaba sus preocupaciones y sus miedos, sentí que mi decisión de intervenir discretamente en la deuda de su esposo era la única manera de protegernos a ambas, asegurando que la lección que debía aprender Clara no fuera solo sobre dinero, sino sobre responsabilidad, madurez y respeto por lo que es verdaderamente importante. Esa tarde, mientras Clara se ocupaba de organizar papeles y revisar correos electrónicos sobre los acreedores, yo me senté en mi despacho, un rincón de la casa que pocas veces alguien visitaba. Abrí la carpeta donde guardaba los contactos de abogados y agencias de cobro, y marqué los números de aquellos que podrían venderme la deuda directamente. Sentía un extraño cosquilleo en el estómago, una mezcla de anticipación, miedo y, debo admitirlo, cierta emoción. Era como jugar una partida de ajedrez silenciosa, donde cada movimiento debía ser calculado, y la menor distracción podía arruinar todo el plan. Llamé a la primera agencia, haciéndome pasar por una inversora interesada en comprar deudas en problemas. La voz del operador, impersonal y directa, me dio los detalles que necesitaba: el monto exacto de la deuda, los plazos, las tasas y, lo más importante, el precio al que estaban dispuestos a venderla. Tomé notas minuciosas, respirando con calma mientras trazaba mentalmente cómo ejecutaría mi estrategia sin que Clara sospechara nada.
Cada cifra que escribía parecía acercarme más a la sensación de control que había perdido desde que su esposo había caído en los problemas de juego. Mientras colgaba, escuché a Clara desde la cocina, murmurando con frustración sobre cómo pensaba reunir el dinero. Me conmovió y, al mismo tiempo, reforzó mi convicción. Debía protegerla, enseñarle a ser responsable y asegurar que comprendiera el valor de lo que tenía. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el jardín. Los árboles se mecían suavemente con la brisa y la luz del atardecer teñía todo de un color dorado. Pensé en todos los años que habíamos pasado allí, los cumpleaños, las fiestas familiares, las conversaciones nocturnas sobre sueños y proyectos. La casa era más que ladrillos y paredes. Era memoria, historia y legado. Y no podía permitir que se convirtiera simplemente en una solución rápida para una crisis pasajera. Con la primera operación en camino, respiré hondo y pensé en el siguiente paso: contactar a los otros acreedores, negociar cada deuda y mantener todo en secreto hasta que tuviera el control absoluto. Sabía que si Clara descubría mis movimientos antes de tiempo, podría sentirse traicionada. Pero también sabía que, en el fondo, entendería que mi intención era protegerla y enseñarle algo valioso sobre la vida y las responsabilidades. Mi plan requería paciencia, precisión y un poco de audacia. Cada acción debía ser medida, cada palabra pensada. Era un delicado equilibrio entre amor, justicia y estrategia. Al caer la noche, mientras la casa se sumía en el silencio, me senté nuevamente en el sillón del salón. Observé las sombras proyectadas por la lámpara y sentí una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sabía que lo que estaba haciendo cambiaría nuestra relación, pero también sabía que era necesario. Clara dormiría esa noche sin sospechar que su madre estaba tomando el control de la situación, transformando la desesperación en una oportunidad de enseñanza y, a la vez, asegurando que nadie más nos hiciera daño. Y mientras la luz de la luna iluminaba los muebles que tanto amaba, sonreí para mí misma, consciente de que mi plan secreto apenas comenzaba y que la verdadera lección aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, mezcla de emoción y tensión. Sabía que ese día sería clave para el desarrollo de mi plan. Tomé mi café habitual mientras repasaba mentalmente todos los pasos. Contactar a cada acreedor, acordar el precio de las deudas y, sobre todo, mantener todo en secreto para que Clara no sospechara nada. Sentía la adrenalina recorrer mis venas, pero al mismo tiempo, un profundo respeto por la delicadeza de la situación. No podía permitirme errores. Un solo descuido y todo se vendría abajo. Comencé con la primera llamada formal, esta vez desde mi número personal, presentándome como una inversora externa interesada en adquirir las deudas de diversas familias. La voz del abogado del acreedor sonaba impaciente, pero eso me ayudó a negociar con firmeza. Cada cifra que conseguía confirmar aumentaba mi confianza. Comprendí que, con paciencia y estrategia, podría manejar la situación sin que Clara supiera que yo estaba tomando el control absoluto. Mientras escribía los detalles en mi libreta, sentí un pequeño triunfo personal. Cada deuda comprada era un paso más hacia la estabilidad y, en cierto modo, hacia la lección que Clara necesitaba aprender. Sin embargo, el día no transcurría solo entre llamadas y cálculos. Clara vino a visitarme inesperadamente, trayendo papeles y facturas como si buscara apoyo inmediato. Su rostro mostraba preocupación, incluso ansiedad, y su voz, aunque suave, cargaba un peso emocional que me hizo estremecer. «Mamá, no sé si vamos a lograr reunir todo», dijo, sentándose frente a mí. Traté de mantener la calma, sonriendo levemente, ocultando la certeza que ya tenía en mis manos. «Clara, no te preocupes», respondí con suavidad. «Estoy aquí para ayudarte a pensar todas las opciones. No vamos a tomar decisiones apresuradas, pero necesitamos entender bien cada movimiento». Mientras le hablaba, noté cómo su expresión oscilaba entre alivio y duda. Su esposo había acumulado deudas enormes, y la presión de saldar cada cuota parecía aplastarla. Sentí un nudo en la garganta, recordando todos los momentos en que había visto a Clara crecer, a veces rebelde, a veces dulce, siempre con esa mezcla de orgullo y terquedad que la caracterizaba. Ahora estaba frente a mí, vulnerable, y yo debía actuar con cuidado, protegerla, pero también guiarla hacia la responsabilidad. Cada palabra que pronunciaba debía ser medida, cada gesto calculado, como en un delicado juego de equilibrio. Al finalizar nuestra conversación, Clara se marchó con un atisbo de esperanza,
sin saber que, mientras ella planeaba reunir dinero que no existía, yo ya había comenzado a comprar sus deudas. Sentí una mezcla de satisfacción y ansiedad. Satisfacción porque mi plan avanzaba según lo previsto, y ansiedad porque cualquier error podría destruir la confianza que mi hija tenía en mí. Mientras cerraba la puerta y escuchaba sus pasos alejarse, respiré profundamente, consciente de que estábamos en el inicio de un conflicto que pondría a prueba nuestro amor y nuestra paciencia. Pero también sabía, en el fondo, que esta prueba nos enseñaría más de lo que cualquiera de nosotras podía imaginar, y que la lección de responsabilidad, madurez y justicia estaba apenas comenzando. Durante los días siguientes, cada momento de mi vida giró en torno a las deudas de mi yerno y a mi plan secreto. Me levantaba temprano, revisaba los correos de los acreedores, hacía llamadas y organizaba minuciosamente cada documento. Cada vez que lograba cerrar una negociación, sentía un pequeño triunfo interior, como si poco a poco estuviera tomando control de un río que amenazaba con desbordarse. Era un trabajo silencioso, invisible para Clara, pero cada acción estaba calculada, cada palabra medida, porque sabía que el menor descuido podía arruinar la confianza que todavía existía entre nosotras. Una tarde, mientras revisaba una lista de pagos pendientes, Clara entró en mi despacho sin avisar. Su rostro reflejaba agotamiento y ansiedad. «Mamá, no sé qué más hacer», dijo, dejando caer los papeles sobre la mesa. «Cada acreedor me llama todos los días, y siento que estamos atrapados». Su voz temblaba, y su mirada buscaba en mí una respuesta que yo ya conocía, aunque ella no lo supiera. Me acerqué, le tomé la mano y, con voz calmada, le dije: «Clara, vamos a encontrar la manera de manejar esto. No estás sola». Mientras hablaba, pensaba en cómo presentaríamos las cosas cuando llegara el momento. Cada deuda que compraba era un paso hacia la lección que debía aprender. Comprender el valor de la responsabilidad y enfrentar las consecuencias de sus decisiones y las de su esposo. Sentía un extraño orgullo. Podía ayudarla, pero también enseñarle algo vital, aunque no lo supiera todavía. Clara suspiró, se relajó un poco, y por primera vez en días, parecía confiar en que juntas podríamos encontrar una salida. Esa noche, después de que Clara se marchara, me senté en el sillón del salón con la libreta abierta sobre mis piernas. Revisé todos los movimientos, cada deuda adquirida, cada acreedor con quien había negociado. Era un rompecabezas que debía encajar a la perfección. Sentí una mezcla de satisfacción y nerviosismo. La sensación de control me daba fuerza, pero también entendía que cualquier error podría provocar una confrontación directa con Clara, algo que quería evitar hasta tener todo en mis manos. El silencio de la casa me envolvía, y por un instante, imaginé la conversación futura, el momento en que revelaría lo que había hecho. Sabía que sería un choque para ella, pero también una oportunidad de aprendizaje que nunca olvidaría. En los días siguientes, cada llamada, cada negociación, cada documento firmado me acercaba más a mi objetivo. Comprendí que no solo estaba manejando dinero, estaba moldeando una lección de vida, enseñándole a Clara sobre prudencia, responsabilidad y las consecuencias de los errores. Mientras la ciudad se sumía en su ritmo cotidiano y la luz del atardecer iluminaba mi sala, me senté a reflexionar sobre todo lo que había hecho hasta el momento. Sabía que estábamos a punto de entrar en una fase decisiva, donde la verdad saldría a la luz, y que el equilibrio entre amor y justicia sería puesto a prueba como nunca antes. Llegó el día en que debía cerrar las últimas negociaciones. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada documento y cada recibo, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había comprado la mayoría de las deudas de su esposo y ahora tenía el control absoluto. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque el plan estaba casi completo. Ansiedad porque pronto Clara descubriría que no era solo la venta de la casa lo que estaba en juego, sino también la lección que estaba a punto de recibir. Clara llegó a mi casa ese mediodía, visiblemente agotada. Sus ojos, enrojecidos por la preocupación y las noches sin dormir, se encontraron con los míos, y en ese instante sentí un vuelco en el corazón. «Mamá», susurró, con voz temblorosa. «No sé cómo voy a pagar todo esto. Siento que todo se nos va de las manos». Intenté sonreír para calmarla, pero por dentro estaba concentrada, revisando mentalmente la secuencia final de mis movimientos. «Clara, tranquila», le dije. «No todo está perdido. He estado trabajando en algunas opciones que quizás no habías considerado. Necesitamos analizar cada una cuidadosamente». Mientras conversábamos, su mirada buscaba en mí una certeza que yo guardaba en secreto.
Sentí que el momento de revelarle mi plan se acercaba, y una mezcla de orgullo y tensión me envolvía. Cada deuda que había adquirido se convertía ahora en una herramienta de aprendizaje, una manera de enseñarle responsabilidad y las consecuencias de los actos de su esposo. Clara parecía confiada, sin imaginar que la situación estaba completamente bajo mi control, y que la decisión de cómo enfrentarla recaería finalmente en ella. Esa tarde, después de que Clara se marchara, me senté nuevamente frente a mi escritorio, revisando una y otra vez los documentos finales. Todo estaba listo: los contratos firmados, los acreedores informados y la deuda consolidada bajo mi nombre. Podría haber esperado más tiempo, pero sabía que la revelación debía ocurrir pronto, antes de que cualquier intento de vender la casa sin conocimiento mío complicara la situación. La tensión se mezclaba con la satisfacción silenciosa de quien sabe que ha jugado sus cartas con inteligencia y paciencia. Mientras la noche caía, la casa se llenó de un silencio profundo, como si también ella aguardara la próxima jugada. Miré por la ventana el jardín iluminado por la luz de la luna y respiré hondo, consciente de que estábamos al borde de un momento decisivo. Clara estaba a punto de descubrir que la madre que la había apoyado incondicionalmente también podía ser firme y sabia, y que cada acción tomada tenía un propósito: proteger, enseñar y asegurar que las consecuencias se enfrentaran con respeto y responsabilidad. Sabía que, cuando llegara ese instante, la relación entre nosotras se pondría a prueba, y que el verdadero clímax de nuestra historia estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, Clara llegó con su típico aire de urgencia, papeles y facturas en mano, lista para encontrar en mí la solución final. Sus ojos mostraban cansancio, ansiedad y la esperanza de que todo se resolvería de inmediato. La miré con calma desde mi sillón, respirando profundo antes de pronunciar las palabras que cambiarían nuestra relación por completo. «Clara, necesitamos hablar», dije, con voz firme pero tranquila. «Hay algo que debes saber sobre la deuda de tu esposo». Su expresión cambió al instante, una mezcla de curiosidad y miedo recorrió su rostro. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, un hilo de voz, como si presintiera que algo importante estaba a punto de revelarse. Tomé los documentos que había preparado cuidadosamente y se los coloqué frente a ella. Cada papel, cada firma, cada cifra, mostraba claramente que yo había comprado todas las deudas de su esposo. La sorpresa y el desconcierto se reflejaban en sus ojos como un espejo. No esperaba que yo hubiera actuado de esa manera. «Mamá, ¿tú compraste todo esto?», balbuceó, incapaz de procesar la magnitud de la acción. Asentí suavemente, mientras la calma interior me permitía observar cada reacción de Clara. «Sí, Clara», continué. «Compré todas las deudas para protegerte y para que comprendieras la seriedad de las responsabilidades financieras. No se trata solo de dinero, se trata de aprender a enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos o permitimos». El silencio llenó la habitación durante unos instantes, roto solo por su respiración entrecortada. Sus ojos, grandes y húmedos, buscaban una explicación más allá de los números y contratos. «Pero, ¿qué quieres decir con que tengo que pagarlo ahora?», susurró, un poco temblorosa. Le expliqué, con voz firme pero maternal, que cada deuda debía ser saldada y que ahora estaba bajo su responsabilidad directa, porque era un acto de justicia y aprendizaje. Pero también le recordé que yo estaba allí para guiarla y apoyarla, no para castigarla de manera cruel. Clara se quedó en silencio, procesando la situación. Su rostro reflejaba una mezcla de indignación, incredulidad y, finalmente, aceptación gradual. Comprendió que lo que parecía un castigo era en realidad una lección disfrazada: enfrentar las consecuencias de sus actos y asumir la responsabilidad. La tensión que había existido entre nosotras durante semanas alcanzó su punto máximo, y yo podía sentir cómo la energía de la habitación cambiaba. El miedo inicial se transformaba lentamente en comprensión, y aunque sabía que no sería un proceso fácil, también sabía que esta revelación marcaría un antes y un después en nuestra relación. «Mamá, no sé qué decir», murmuró finalmente, bajando la mirada. «Es mucho. No esperaba esto». La miré con ternura, sabiendo que la lección que debía aprender estaba apenas comenzando, y que cada paso de este camino, aunque doloroso, la haría más fuerte, más consciente, finalmente, más responsable. Sabía que la verdadera prueba de nuestra relación no había terminado, y que los días siguientes serían decisivos para que Clara entendiera plenamente lo que significaba enfrentar la vida con madurez y respeto hacia quienes nos aman.
Clara se quedó paralizada frente a los papeles. Sus manos temblorosas sostenían los documentos como si fueran pesadas piedras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en nuestra relación, vi en ella un miedo profundo, mezcla de culpa y sorpresa. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. La tomé suavemente del brazo, tratando de transmitirle calma, pero sin restar firmeza a lo que había hecho. «Clara, sé que esto es difícil de entender», dije, «pero necesito que veas esto como una oportunidad, no solo como una obligación. La deuda está aquí, bajo tu responsabilidad, pero también bajo tu aprendizaje». Ella retrocedió un paso, respirando con dificultad. «No puedo, esto es demasiado», sollozó. «Es como si me estuvieras castigando». Sentí un nudo en el estómago, comprendiendo que la reacción era natural. Debía equilibrar amor y firmeza. «No es un castigo, hija», respondí con voz suave. «Es una lección. Una forma de que comprendas las consecuencias de las decisiones de tu esposo y a la vez de que veas que siempre hay soluciones, aunque difíciles». Durante unos minutos, solo se escuchaba la respiración de Clara y el leve tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que estábamos en un momento crítico. Finalmente, sus lágrimas comenzaron a fluir más libremente, mezclando tristeza con comprensión. «Mamá, no sabía que esto era posible», susurró, bajando la cabeza. Tomé sus manos entre las mías y la miré directamente a los ojos. «Todo lo que hice, Clara, fue pensando en ti. No quiero que esta situación destruya nuestra relación ni nuestra confianza. Quiero que aprendas a enfrentar la vida con responsabilidad». La conversación continuó durante horas, alternando momentos de silencio, llanto y explicaciones detalladas sobre cada deuda y cada acción que había tomado. Sentí cómo la tensión disminuía gradualmente, aunque la gravedad de la situación seguía presente. Clara comenzó a comprender la magnitud de mis decisiones y la intención detrás de ellas. No se trataba solo de dinero, sino de madurez, responsabilidad y respeto por la familia. Poco a poco, la resistencia inicial dio paso a una aceptación consciente, aunque todavía dolorosa. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la luz cálida iluminaba la sala, Clara respiró hondo y dijo: «Mamá, entiendo. Es mucho para asimilar, pero entiendo lo que quieres enseñarme». La abracé con fuerza, sintiendo que, a pesar del conflicto, habíamos llegado a un punto crucial. La relación madre-hija estaba a prueba, sí, pero también se fortalecía con cada emoción compartida. Sabía que los días siguientes serían esenciales para consolidar esta lección y que el verdadero aprendizaje de Clara apenas comenzaba, mientras juntas enfrentábamos las consecuencias de los actos pasados y las decisiones presentes. Cuando Clara se quedó frente a mí, rodeada de papeles que ahora representaban no solo deudas, sino también decisiones, sus manos temblaban como si sostuviera una carga imposible. Sus ojos, grandes y húmedos, buscaban respuestas que yo sabía que debía dar con firmeza y paciencia al mismo tiempo. «Mamá, no entiendo», su voz se quebró, apenas un susurro. «¿Cómo pudiste hacer esto?». Sentí una mezcla de tristeza y resolución. Sabía que el momento de enseñar la lección había llegado y que debía mantener la calma para que ella comprendiera la intención detrás de mis actos. Me levanté lentamente y caminé hacia ella, tomando sus manos con suavidad, sintiendo el temblor de sus dedos. «Clara, escucha», comencé, con voz firme pero maternal. «Todo esto que ves, cada deuda, cada documento, está bajo tu responsabilidad porque es necesario que enfrentes las consecuencias de las decisiones que se tomaron en tu vida familiar. No lo hice para castigarte, sino para que aprendas, de manera real y concreta, el valor de la responsabilidad y del compromiso». Sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclando frustración, miedo y la incomodidad de darse cuenta de la magnitud de la situación. «Pero mamá», exclamó entre sollozos, «esto es demasiado. Siento que me estás aplastando. Siento que no hay salida». Respiré hondo, manteniendo la calma que sabía que era esencial. «Clara, entiendo tu miedo, tu frustración y tu enojo», dije, mientras nuestras miradas se encontraban. «No pretendo minimizarlo, pero a veces la vida nos obliga a enfrentar lo que hemos ignorado o dejado pasar. Tu esposo cometió errores, y ahora nos toca a nosotras lidiar con las consecuencias,
pero quiero que aprendas que siempre hay una forma de resolverlo y que la solución responsable requiere compromiso y acción consciente. Clara me miraba, sus ojos llenos de incredulidad y dolor, pero lentamente comenzó a comprender que yo hablaba con sinceridad, con amor, y que mi intención no era herirla, sino guiarla. Durante largos minutos, solo se escuchaban sus sollozos intercalados con mis palabras de explicación, de calma, de guía. Le mostré cómo podía organizar los pagos, cómo dividir las sumas y cumplir con cada acreedor, transformando lo que parecía un castigo absoluto en una estrategia de aprendizaje y recuperación. Sentí cómo la tensión entre nosotras empezaba a ceder, aunque todavía estaba presente el peso de la revelación. Clara comenzó a respirar más hondo, alternando llanto y silencio, procesando cada detalle, cada número, cada explicación que le ofrecía. Vi cómo su mente trabajaba, cómo poco a poco entendía que lo que yo había hecho no era solo control financiero, sino también un acto de amor duro, necesario para que comprendiera las consecuencias de sus actos y la importancia de la responsabilidad. Finalmente, después de varias horas de diálogo, lágrimas y silencios cargados de emociones, Clara bajó la cabeza y murmuró: «Mamá, no sé cómo agradecerte, es tanto que duele, pero entiendo que lo hiciste por mí». La abracé con fuerza, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío, mezclando alivio, orgullo y amor. «Clara, todo lo que hice fue pensando en ti», susurré. «Quiero que aprendas, que crezcas, y que sepas que enfrentar la vida con responsabilidad y madurez es la forma de protegernos a nosotras mismas y a quienes amamos». Sentí un nudo en la garganta, consciente de que la lección había comenzado, pero que aún le esperaba un camino de aprendizaje, y que cada paso sería un recordatorio del poder de la firmeza combinada con el amor. Esa noche, mientras la casa dormía en silencio y la luz de la luna iluminaba las paredes cargadas de recuerdos, me senté sola en el sillón del salón, reflexionando sobre todo lo ocurrido. La tensión, el miedo y la incredulidad habían dado paso a una aceptación inicial. Clara había comenzado a entender que las decisiones tienen consecuencias, que el amor no siempre se expresa solo con dulzura, y que a veces es necesario actuar con determinación para enseñar lecciones que permanecerán para toda la vida. Mientras cerraba los ojos y sentía el cansancio mezclado con satisfacción, supe que habíamos alcanzado un punto crucial. El clímax emocional de nuestra historia estaba superado, y ahora, el camino hacia la resolución final y la verdadera reconciliación estaba abierto. La relación madre-hija, puesta a prueba como nunca antes, había resistido la tormenta inicial y comenzaba a reconstruirse sobre la base del entendimiento, la confianza y el respeto mutuo. Al día siguiente, Clara llegó con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sus ojos todavía reflejaban la incomodidad de la revelación reciente, pero ahora también mostraban un brillo de resolución. Había pasado la noche reflexionando sobre lo que su madre le había dicho, comprendiendo que lo que parecía un castigo era, en realidad, una lección vital para su vida. «Mamá», dijo, con voz firme pero temblorosa, «hoy voy a empezar a organizar todo, a enfrentar lo que debo. No quiero que esto se repita». La miré con orgullo silencioso, sintiendo que el primer paso hacia la responsabilidad real ya estaba dado. Nos sentamos juntas en la mesa de la cocina, rodeadas de documentos y notas, mientras Clara comenzaba a planificar cómo pagaría cada deuda de manera ordenada. La conversación fluía entre cálculos, preguntas y explicaciones, y sentí cómo su actitud pasaba de la desesperación a la acción consciente. Cada número que anotaba, cada plan que trazaba, era un recordatorio de la lección que había recibido: la importancia de la responsabilidad, la prudencia y el compromiso con las consecuencias de los actos propios y ajenos. Durante la mañana, hablamos también de cómo evitar que este tipo de situaciones se repitieran. Clara comenzó a comprender la magnitud de las decisiones financieras y la necesidad de mantener un control consciente sobre sus gastos y los de su familia. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba, de preocupación y miedo, a concentración y determinación. Podía ver cómo la lección se transformaba en conocimiento práctico, y cómo, poco a poco, el miedo inicial se convertía en seguridad y madurez. Mientras organizábamos cada detalle, recordé los años que habíamos pasado en esta casa, las risas, los cumpleaños y la importancia de mantener los valores que nos unían. Comprendí que, aunque la lección había sido dura, era necesaria para fortalecer nuestra relación y asegurarnos de que Clara aprendiera a tomar decisiones responsables. Sentí una profunda gratitud por la oportunidad de enseñar y guiar, y al mismo tiempo, por la capacidad de Clara de escuchar, aprender y transformarse ante la adversidad. Al mediodía, después de varias horas de trabajo y planificación, Clara me abrazó con fuerza y susurró:
Mamá, gracias por no dejarme sola, por enseñarme lo que realmente importa. Sus palabras me llenaron de emoción. Sabía que, aunque el camino de aprendizaje aún continuaría, habíamos alcanzado un punto crucial. La comprensión, el respeto y la responsabilidad comenzaban a arraigarse en su corazón. La casa, silenciosa y testigo de tantas historias, parecía celebrar con nosotras, mientras el sol iluminaba los rincones que habían visto crecer nuestra familia y nos recordaba que incluso en medio de los conflictos, el amor y la enseñanza podían prevalecer. A medida que los días pasaban, Clara empezó a cumplir con cada compromiso financiero de manera ordenada. Cada pago que realizaba no era solo un número más en un balance, sino un recordatorio tangible de la lección que había recibido de su madre. Sentí cómo, paso a paso, se transformaba, de la ansiedad y la desesperación iniciales, a una postura más firme, consciente y responsable. Sus gestos cambiaron. Su mirada ahora reflejaba determinación, y su voz, antes temblorosa, hablaba con claridad y seguridad sobre las decisiones que debía tomar. Durante nuestras conversaciones, observaba su progreso y aprovechaba para explicarle con ejemplos prácticos cómo administrar recursos, prever gastos y asumir responsabilidades sin perder la calma. Clara escuchaba con atención, preguntaba, anotaba y reflexionaba, mostrando que estaba comprendiendo la magnitud de lo que había aprendido. Era un proceso lento, delicado, pero hermoso. Ver cómo alguien que había estado al borde del colapso emocional comenzaba a reconstruir su estabilidad financiera y emocional me llenaba de orgullo y alivio. Cada pequeña victoria era un paso hacia la madurez, y la sonrisa que apareció finalmente en su rostro fue mi recompensa más valiosa. Una tarde, mientras revisábamos juntas los últimos detalles de los pagos y ajustes de la deuda, Clara me miró con sinceridad y dijo: «Mamá, ahora entiendo. No solo era dinero lo que estaba en juego, sino la forma en que debo enfrentar la vida, asumir errores y aprender de ellos». Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que había logrado lo que me había propuesto, no castigar, sino enseñar. Sus palabras demostraban comprensión profunda y aceptación de la lección, y su mirada mostraba gratitud, amor y respeto hacia mí, algo que nunca olvidaré. Finalmente, después de semanas de trabajo conjunto, la deuda se encontraba organizada. Clara asumía su responsabilidad y nuestra relación se había fortalecido. Nos sentamos juntas en el jardín, recordando momentos felices y riendo de recuerdos compartidos. La casa, testigo de tantos conflictos y aprendizajes, parecía respirar con nosotras. Comprendí que, aunque el camino había sido difícil, habíamos logrado algo invaluable. Transformar una crisis en una oportunidad de crecimiento, consolidar nuestra relación y enseñar un aprendizaje de vida que permanecería para siempre en el corazón de Clara. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre toda la experiencia. Habíamos pasado por miedo, conflicto y lágrimas, pero ahora reinaba la comprensión, la madurez y el amor. Sabía que Clara nunca olvidaría esta lección, la importancia de asumir responsabilidades, enfrentar las consecuencias y valorar el amor y la guía de quienes nos aman. Y mientras cerraba los ojos, sentí gratitud y satisfacción. La historia había alcanzado su resolución, y el mensaje quedaba claro para ambas, grabado no solo en documentos y deudas, sino en el corazón y la memoria, como una lección de vida y un recordatorio de que incluso en medio de dificultades, el amor, la firmeza y la sabiduría podían prevalecer. A la semana siguiente, Clara caminaba por la casa con una nueva seguridad en su paso. Cada rincón que antes le recordaba miedo y ansiedad ahora le parecía un espacio de aprendizaje y recuerdo. Se acercó a mí, con una sonrisa sincera, dijo: «Mamá, gracias por no darme soluciones fáciles, por enseñarme a enfrentar la vida de frente». Sentí un calor profundo en el corazón. En ese instante comprendí que el verdadero éxito no estaba solo en haber solucionado una crisis financiera, sino en haber sembrado valores, responsabilidad y madurez en mi hija. Nos sentamos juntas en la sala, mirando los documentos organizados y los pagos realizados. Cada uno de ellos representaba más que cifras. Eran símbolos de esfuerzo, compromiso y aprendizaje. Clara me miró con respeto y gratitud, y yo le devolví la mirada con orgullo y amor. «Clara, recuerda siempre esto», dije suavemente. «La vida nos pondrá frente a errores, decisiones difíciles y desafíos, pero enfrentarlos con responsabilidad y amor hacia los demás es lo que nos hace crecer y mantener relaciones fuertes y sanas». Ella asintió, comprendiendo plenamente que cada acción tenía consecuencias y que asumirlas con integridad era la clave de la verdadera madurez. Pasaron los días, y la relación entre nosotras se fortaleció más que nunca. Clara ya no veía los pagos como una carga,
sino como un aprendizaje real que le permitiría tomar decisiones más conscientes en el futuro. Sus expresiones, sus palabras y su actitud mostraban un cambio profundo. Había aprendido que enfrentar problemas con madurez y valentía no solo resolvía la situación inmediata, sino que también construía carácter y confianza. Yo, como madre, sentí satisfacción y paz. La lección había sido transmitida, y la relación que compartíamos ahora descansaba sobre respeto, entendimiento y amor genuino. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la casa, me senté en el jardín recordando cada paso que habíamos dado. Desde la presión inicial y la manipulación, hasta la revelación del plan secreto y la confrontación emocional, todo había conducido a un aprendizaje profundo y duradero. Comprendí que la verdadera enseñanza no estaba en el dinero ni en la deuda, sino en la responsabilidad, la perseverancia y la importancia de guiar con firmeza y amor. Clara y yo habíamos atravesado una tormenta emocional juntas, y al final, la claridad, la madurez y la confianza habían prevalecido. Finalmente, cerré los ojos, sintiendo gratitud y satisfacción por la lección compartida y por la relación renovada con mi hija. Sabía que la historia que habíamos vivido quedaría grabada en nuestros corazones, no solo como un recuerdo de dificultades superadas, sino como un ejemplo de cómo el amor, la firmeza y la guía sabia podían transformar la adversidad en crecimiento personal y familiar. Y mientras la noche se asentaba sobre la ciudad, entendí que, a veces, las pruebas más duras son las que nos enseñan las lecciones más valiosas, dejando un legado de responsabilidad, madurez y amor que perdura para siempre. Desde el primer momento en que mi hija me habló de sus problemas financieros, sentí un nudo en el estómago. Era un martes cualquiera, el sol entraba tímidamente por la ventana de mi sala, iluminando los muebles que yo misma había elegido hacía más de 30 años. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con un leve olor a polvo que siempre parecía escapar de los rincones de la casa. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, aquel que se hundía justo en el lugar donde mi espalda necesitaba apoyo, y miraba distraída cómo la luz se filtraba a través de las cortinas blancas. «Mamá», su voz sonó vacilante, con un timbre que intentaba ocultar la culpa. «Tenemos que vender la casa». Me congelé. Esa frase parecía venir de un lugar distante, como si no fuera ella quien la pronunciaba. Mi hija, Clara, de apenas 30 años, con su cabello largo y oscuro, siempre tan segura de sí misma, ahora parecía pequeña, frágil. Pero lo que venía después de sus palabras me dejó sin aliento. Mi esposo, sus deudas de juego, son enormes. No sé qué más hacer, continuó, mientras sus ojos buscaban los míos, buscando aprobación, buscando que yo aceptara una idea que rompía mi mundo por completo. Tomé un sorbo de café, tratando de calmar el temblor que sentía en las manos. La casa que mis padres habían comprado, la casa que yo había cuidado con esmero y en la que había visto crecer a mis hijos, ahora se convertía en una moneda de cambio. Era como si todo mi pasado, todos los recuerdos de cumpleaños, risas en la cocina y domingos soleados en el jardín, pudieran borrarse con un solo papel de venta. «Clara», empecé con voz temblorosa. «¿Estás segura de que no hay otra solución?». Ella negó con la cabeza, mordiendo el labio inferior, y me contó cifras exactas, nombres de acreedores, fechas límite. Todo sonaba imposible, y a la vez, desgarradoramente real. La presión en el aire se sentía casi física, como si la casa misma contuviera un aliento pesado que nos recordaba la magnitud del problema. Recordé entonces a mi difunto esposo, como él siempre me decía que la familia debía estar unida frente a cualquier adversidad. Pero lo que enfrentábamos ahora no era un problema menor. Era una tormenta que amenazaba con arrasar toda nuestra estabilidad. Sentí un choque de emociones. Amor por mi hija, indignación por su descuido, tristeza por todo lo que estaba en juego. «Mamá, por favor», susurró, bajando la voz. «Sé que es mucho pedir, pero necesito tu ayuda». Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el jardín donde alguna vez plantamos rosas y jazmines. La luz del sol tocaba suavemente las hojas, y por un instante sentí una especie de claridad. No podía permitir que la desesperación de Clara destruyera nuestra historia. Pero tampoco podía ignorar la realidad. El dinero que ella necesitaba estaba ligado a un error cometido por su esposo, y ahora me pedía sacrificar algo que era mío, algo que representaba toda mi vida. Tomé aire profundo y me giré hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Y en ese momento, supe que mi respuesta debía ser meditada, silenciosa, casi como un juego de ajedrez.
porque aunque amaba a mi hija, también debía protegerme a mí misma y todo lo que había construido. Y así, con una sonrisa que intentaba ser tranquila pero que escondía un plan que todavía no revelaría, le dije: «Está bien, Clara, vamos a vender la casa. Pero primero, debemos entender bien cómo funcionará todo».